Era una noche fría en Oaxaca, pero no cualquiera. Era la tercera noche consecutiva que escuchaba el sonido. Al principio lo atribuí al viento jugando entre las antiguas paredes de piedra del centro histórico, o tal vez a algún camión viejo perdiendo piezas por los baches. Pero ya no era solo un ruido lejano, era algo constante, algo deliberado. El chirrido metálico de unas ruedas oxidadas rodando sobre adoquín. Un sonido arrastrado, lento, como si alguien llevara un ataúd por el suelo con cadenas. Y luego, el golpeteo seco de cascos. No eran animales domésticos. Eran pasos rápidos, inquietantes, como si los caballos tuvieran prisa o estuvieran huyendo de algo. Y encima de todo eso, un lamento, profundo, lastimero, como si alguien llorara desde muy adentro del pecho sin poder exhalar el dolor. Yo no quería escucharlo, yo no quería saber qué era, pero ahí estaba otra vez. Tercer día seguido, a la misma hora, las 12:37 de la noche. La historia me la contó mi abuela antes de morir. Me advirtió: nunca salgas a esa hora, niña, ni te asomes, porque si la ves, ya no volverás a dormir tranquila. Pero, ¿qué es más aterrador? ¿No saber o enfrentar lo que da miedo? Decidí averiguarlo, y esto es lo que viví. Había llegado a Oaxaca para visitar a mi tía Elena, que vive cerca del convento de las Capuchinas, en una casa antigua de 2 pisos, con rejas de hierro forjado y ventanas empañadas por la humedad nocturna. El barrio tiene ese aire colonial que parece detenido en el tiempo. Calles angostas, faroles amarillentos, sombras que se mueven solas. Mi habitación daba hacia la calle, justo frente a la iglesia de la Soledad, una construcción imponente, de muros oscuros y cruces torcidas. Mi cama quedaba pegada a la ventana. Cada noche, desde que llegué, sentía como si algo me observara detrás de los visillos, como si hubiera alguien allá afuera viendo cómo dormía. La primera noche que escuché el sonido, pensé que era un sueño. Estaba medio dormida cuando llegó el chirrido. Primero fue bajo, apenas perceptible, como el roce de una uña sobre una pared. Luego aumentó, se acercaba, más rápido, hasta que resonó justo debajo de mi ventana. Me levanté de un salto. Corrí a cerrar la ventana, pero no pude evitar mirar hacia afuera. La calle estaba desierta. Solo se movían las hojas secas, llevadas por el viento helado. No había luces, ni autos, ni gente, nada. Pero, aún así, el sonido seguía. Ahora venía de más atrás, de la avenida Morelos, donde antes se llamaba el Callejón de la Soledad. Solo fue tu imaginación, me dije, pero mis manos temblaban. Mis piernas no respondían. Me costó horrores regresar a la cama. La segunda noche decidí tomar Valium. No podía seguir así. Me acosté temprano, con la luz apagada, rogando no escuchar nada, pero a la misma hora el sonido volvió, más fuerte, más claro, como si ahora viniera directo hacia mí. Esta vez no me moví. Me quedé inmóvil, cubierta hasta la cabeza, rezando por dentro, rogando que pasara de largo. Y lo hizo. Escuché cómo se alejaba, arrastrándose por las calles, hasta que se perdió en la distancia. ¿Por qué 3 días seguidos? ¿Qué significaba eso? Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela. Ella nació aquí, en Oaxaca. Vivía en una casa cercana a la iglesia.
Me habló de una historia antigua, una que nadie mencionaba ya, como si fuera una herida que todos querían olvidar. Una carreta, sin conductor, sin destino, que recorría las calles todas las noches. Quien la veía, moría. Quien la escuchaba, enloquecía. Y yo la había escuchado 3 veces. Esa tercera noche ya no pude resistirlo. Tenía que saber, tenía que verla. No podía seguir teniendo miedo en mi propia piel, así que me vestí, tomé una vela y bajé sigilosamente las escaleras. Mi tía dormía profundamente. Su respiración pesada llenaba la sala. Caminé hasta la puerta principal y la abrí con cuidado. El frío me golpeó el rostro. El cielo estaba completamente negro, sin luna, sin estrellas, solo silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso. Salí a la calle. Todo estaba quieto. Los árboles no se movían, ni un susurro, ni un crujido, ni siquiera el latido de mi corazón se escuchaba. Y entonces lo escuché otra vez. Primero fue el sonido de los cascos, lentos, firmes, acercándose. Luego el chirrido de las ruedas, el metal raspando contra el adoquín. Y finalmente, el lamento, como si alguien arrastrara un alma muerta por el infierno. Miré hacia la avenida Morelos. Desde donde venía el sonido, allí, en la oscuridad, apareció una luz débil, un farol oscilante, como si alguien lo sostuviera, pero no era una persona, era algo más grande, una figura alta, envuelta en sombras, una carreta antigua, tirada por 2 caballos negros, sin ojos, con huesos visibles bajo la piel. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mis piernas flaquearon. Quería correr, pero no podía moverme. Mis pies estaban clavados al suelo. El miedo me paralizaba. La carreta se detuvo frente a mí y entonces lo vi, el cochero, encapuchado, alto, delgado, con una capa oscura que ondeaba sin viento. Sus manos eran huesos, sus dedos largos y retorcidos. Bajó lentamente de su asiento y se dio la vuelta. Su cara no tenía cara, solo una mancha oscura, como si hubiera sido borrada del mundo. Sus ojos brillaban rojos como brasas ardientes. Dio un paso hacia mí. Grité. Traté de correr, pero mis piernas no respondieron. El miedo me ahogaba. Mis pulmones ardían. El aire no entraba. Y entonces extendió su mano hacia mí. En ese momento escuché un grito. Fuerte, real, humano. Alejandra, corre. Era mi tía. Había despertado y me vio desde la ventana. Salía corriendo hacia mí, con una cruz en la mano. El cochero retrocedió. Dio un paso atrás, luego otro. Y finalmente subió a la carreta. Los caballos relincharon y comenzaron a correr. La carreta se alejó, arrastrando consigo el sonido de la muerte. Caí al suelo, temblando, gritando, llorando. Mi tía me abrazó con fuerza, me llevó adentro, cerró la puerta con llave y me dijo: «Ya empezaste a escucharla, ahora no te dejará en paz». Desde aquella noche ya no dormí, no por miedo, no solo por eso, sino porque algo se había roto dentro de mí, como si hubiera cruzado una puerta invisible que nunca debía haber abierto. Algo me observaba incluso con los ojos cerrados, incluso en plena luz del día. Mi tía no volvió a mencionar lo que pasó.
ni siquiera cuando le pregunté si alguna vez ella la había escuchado. Solo negó con la cabeza y dijo: algunas cosas es mejor no recordarlas y otras ni siquiera deben ser nombradas. Pero yo ya estaba atrapada en el sonido, en la imagen, en la sensación helada de esa mano extendida hacia mí, y entonces empezaron las voces. Al principio eran susurros, palabras sueltas que parecían venir de ningún lado. Luego fueron más claras, más cercanas, como si alguien caminara detrás de mí, hablando en voz baja, pero sin moverse. Te está viendo, está esperando, no te duermas. Una noche, al bañarme, escuché el llanto de un niño. Venía del techo de una casa de 2 pisos que no tenía ático. El agua caliente caía sobre mis hombros, pero sentí como si de repente se hubiera vuelto fría, congelada. Salí corriendo del baño, me envolví en una toalla, subí las escaleras hasta mi habitación con el corazón acelerado. Cerré la puerta con seguro. Me metí bajo las cobijas y traté de respirar normal. Nada funcionó. El llanto continuó, duro, constante, como si alguien estuviera siendo torturado arriba de mí. Esa fue la primera vez que empecé a dudar de mi propia cordura. A la mañana siguiente decidí investigar. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era lo que había visto. Así que fui a la biblioteca local cerca del centro histórico. Busqué cualquier noticia, antigua, leyenda, artículo, testimonio, lo que fuera que pudiera ayudarme a desentrañar la verdad. Lo único que encontré fue un viejo periódico amarillento, guardado en una caja de madera bajo llave. El encargado me dejó verlo solo después de insistir varias veces y tras firmar un documento donde decía que no haría copias ni sacaría fotos. La fecha: 14 de noviembre de 1907. La noticia: mujer hallada agonizada en el callejón de la Soledad. Se presume atropellada por vehículo desconocido sin testigos. La foto adjunta mostraba una calle oscura con adoquines mojados y al fondo, apenas visible, algo que parecía ser una carreta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había otra nota al pie del artículo, escrita a mano, con tinta casi borrada. Dicen que fue la carreta de la muerte, que lleva almas perdidas desde antes de la Revolución. Quien la ve no vive para contarlo. Guardé el periódico con cuidado. Mis manos temblaban. Volví a casa caminando, con la mente acelerada. Todo esto no podía ser casualidad. No era paranoia. Era real. Cuando llegué, mi tía me miró con preocupación. ¿Qué anduviste buscando?, me preguntó. Quiero saber quién era ella, respondí. Quiero saber por qué sigue aquí. Ella suspiró, cerró los ojos un momento. Luego murmuró: si quieres saber, pregunta a doña Clara. Vive en la casa de enfrente. Ella tiene más de 80 años y ha estado aquí desde siempre. Así que esa misma tarde crucé la calle, toqué la puerta de la casa vecina. Una mujer mayor abrió, con una expresión entre curiosidad y tristeza. «Sé por qué viniste», dijo antes de que yo hablara. «Pasa, niña, pero prepárate para escuchar cosas que querrás olvidar». Doña Clara me recibió en una sala llena de imágenes religiosas, veladoras y cuadros antiguos. Olía a incienso y humedad a tiempo detenido.
Nos sentamos frente a frente, separadas por una mesita de cristal sucia. Ella me sirvió té de hierbabuena. Yo no tenía hambre, pero acepté por cortesía. «¿Tú viste a la carreta, verdad?», preguntó. Asentí. No pude mentirle. ¿Y qué sintió? Fue como si el aire se acabara, como si todo se congelara. Y él, el cochero, me miró. Me vio de verdad. Ella cerró los ojos. Tomó una gran bocanada de aire. Es la tercera persona que la ve en los últimos 30 años. Los otros 2 murieron. Uno se colgó. El otro se lanzó al río. Nadie supo por qué. Sentí un nudo en el estómago. «¿Quién es ella?», pregunté. «¿Por qué anda buscando almas?». Doña Clara bajó la voz, como si temiera que alguien la escuchara. Se llamaba Juana Valdés. Vivía en esta misma calle hace más de 100 años. Fue liquidada por su propio hermano, quien la culpó de la muerte de su hijo. Él creía que ella lo había embrujado. La arrastró por toda la calle, atada a una carreta, gritando, rogando por su vida. Cuando terminó, la dejó tirada frente a la iglesia. Nadie hizo nada. Nadie la defendió. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Desde entonces, su alma no descansa. Anda buscando justicia, o tal vez venganza. Pero cada vez que alguien la ve, algo en ellos cambia. Algunos empiezan a escuchar voces, otros ven sombras y otros simplemente desaparecen. Me quedé callada, tratando de procesar todo. «¿Cómo puedo librarme de ella?», pregunté al fin. Doña Clara me miró fijamente, con lástima. «No puedes, no mientras siga teniendo cuentas pendientes, pero sí puedes intentar ayudarla, darle paz. Si logras encontrar su cuerpo o lo que queda de él, tal vez puedas liberarla». «¿Dónde está enterrada?». La anciana negó con la cabeza. «No está enterrada. Nunca tuvo sepultura. Su cuerpo fue quemado en una hoguera pública como castigo. Lo único que queda de ella es su dolor y su odio». Me levanté de la silla. Mi té estaba intacto. «Gracias», dije, aunque no sabía por qué. Doña Clara me acompañó a la puerta. Antes de salir, me tomó del brazo. «Una última cosa, niña. Si decides seguir adelante, no lo hagas sola, porque una vez que entras en su mundo, no hay vuelta atrás». Cerré la puerta tras de mí. Afuera, el sol se estaba poniendo. El cielo se tiñó de rojo oscuro, como sangre coagulada. Y en ese momento escuché el sonido otra vez, chirrido de ruedas, casco de caballo, lamento profundo. Miré hacia la avenida Morelos. La carreta estaba allí, otra vez, y esta vez no se iba a ir. Esa noche no dormí, ni siquiera intenté cerrar los ojos. Me quedé sentada en el borde de la cama, con una vela encendida sobre la mesita de noche y un rosario apretado entre mis manos sudorosas. El sonido había regresado, pero ya no era solo eso. Era como si algo se hubiera activado dentro de mí, como si ahora yo fuera parte del cuento, parte de su mundo. La carreta me buscaba y lo sabía. Mi tía no dijo nada cuando me vio así, despierta, con los ojos rojos e hinchados por el miedo y la falta de sueño. Solo me dio una taza de té caliente y me abrazó sin preguntar.
Ella entendía. No necesitábamos palabras para sentir el terror que nos envolvía a ambas. «Tienes que hacerlo», me dijo al fin, después de un largo silencio. «Si no la ayudas, ella no te dejará ir, nunca». Asentí, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, que me alejara de Oaxaca, de esa casa, de esa historia. No podía. Ya no, porque la carreta de la muerte no me perseguía como una amenaza cualquiera. Me reclamaba, como si supiera que yo era la única que podía escucharla, verla, entenderla y tal vez detenerla. Decidimos actuar esa misma noche. Doña Clara nos ayudó. Nos dio un viejo mapa hecho a mano, dibujado con tinta negra y trazos temblorosos. Marcaba el lugar donde, según los rumores de antaño, habían quemado el cuerpo de Juana Valdés. Un solar abandonado detrás de la iglesia de la Soledad. Nadie iba allí desde hacía décadas. Ni siquiera los niños jugaban cerca. Algo en ese lugar repelía a todos. Tomamos velas, agua bendita, sal gruesa y una pequeña pala. Caminamos bajo la luz amarillenta de los faroles, pisando adoquines mojados por la bruma nocturna. Las calles estaban vacías, como si todo el pueblo supiera que algo estaba a punto de pasar. El cementerio trasero de la iglesia olía a tierra mojada y flores marchitas. Había cruces torcidas, lápidas cubiertas de musgo, fotos borrosas por el tiempo, pero detrás de todo eso, más allá del último nicho, había una puerta oxidada que daba a un terreno baldío lleno de maleza. Allí fue donde comenzamos a excavar. Al principio solo encontramos piedras y raíces, nada extraño, nada sobrenatural, pero conforme avanzábamos, el aire cambió, se volvió pesado, frío, con un olor dulzón, como a carne quemada, como si el suelo recordara el horror que había vivido tantos años atrás. Fue entonces cuando la pala golpeó algo duro, un cráneo, pequeño, de mujer. Lo sacamos con cuidado, estaba ennegrecido, chamuscado, y alrededor de él pedazos de huesos y lo que parecía ser un retal de tela quemada. Doña Clara tomó el cráneo entre sus manos y lo acunó como si fuera un bebé. Cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja, casi inaudible. Yo también comencé a orar, temblando, llorando, pidiendo perdón, pidiendo paz. Fue en ese momento cuando el viento cambió. De repente, el aire dejó de oler a tierra y a humedad. Ahora olía a azufre, a muerte reciente, a ceniza. Y luego lo escuchamos. El chirrido, los cascos, el lamento. Estaba aquí. Miré hacia la entrada del solar. Allí, entre las sombras de la iglesia, apareció la carreta, igual que antes, con su cochero encapuchado, inmóvil, observándonos desde lejos. Pero esta vez no se movió. Esta vez no vino hacia nosotros. Se quedó quieto, como si estuviera esperando. Doña Clara tomó el cráneo y lo colocó sobre una tela blanca. Lo limpió con agua bendita. Le puso flores secas alrededor y empezó a hablarle. «Juana, perdóname. Perdóname por no haber hecho nada. Perdóname por no haber defendido tu nombre, tu memoria, tu dolor. Yo también me arrodillé. Tomé una de sus manos huesudas, aunque no tenía piel, ni músculo, ni calor, solo hueso frío. Te prometo que tu historia no se perderá,
que nunca más tendrás que arrastrarte por estas calles sola, que encontrarás descanso. En ese momento, el cielo se oscureció aún más, como si una nube invisible hubiera tapado la luna. La carreta se movió, lentamente, con un chirrido que resonó como un grito, y el cochero bajó de su asiento. Avanzó hacia nosotros, paso a paso, sin prisa, sin miedo. Yo quería correr, quería gritar, pero algo me mantenía clavada en el suelo. Mi cuerpo no respondía, mis labios temblaban, pero no lograba articular palabra. Cuando llegó frente a nosotras, se detuvo, nos miró, y entonces levantó su mano huesuda, no para atacarnos, sino para tocar el cráneo. Fue un contacto breve, una simple caricia de dedos esqueléticos sobre hueso chamuscado, y luego se fue. La carreta se elevó del suelo como si fuera de humo. Sus ruedas giraron en el aire. Los caballos relincharon una última vez y desaparecieron entre la niebla. Todo quedó en silencio, total, absoluto, como si jamás hubieran estado ahí. Volvimos a casa sin decir palabra. Ninguna de nosotras lloró. Ninguna de nosotras celebró. Solo caminamos lentamente bajo el cielo que empezaba a clarear. Esa fue la última vez que escuché el sonido. Pero algo cambió en mí. Ya no tengo miedo. Ya no siento presencia, ni voces, ni sombras. Pero tampoco duermo tranquila, porque sé que hay historias que no pueden contarse sin pagar un precio, y que algunas almas, aunque encuentren descanso, siempre dejan una marca en quienes las liberan. Ahora vivo en la Ciudad de México, lejos de Oaxaca, lejos de la iglesia, lejos de la carreta, pero a veces, en mis sueños, vuelvo allí, a aquella calle oscura, a aquella noche helada, y veo a Juana, no como una víctima, ni como un fantasma, sino como una mujer a la que le quitaron todo, incluso su derecho a morir en paz. Y aunque no puedo cambiar el pasado, sí puedo asegurarme de que su historia no sea olvidada. Por eso escribo esto, por eso comparto este testimonio, porque tal vez alguien más lo escuche, tal vez alguien más lo crea, y tal vez eso le dé un poco más de paz a su alma. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.